Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Andrea Carolina Ardila, de Contaduría Pública Modalidad Distancia. Les voy a hablar esta noche sobre el cooperativismo. ¿Qué es el cooperativismo? El cooperativismo es un movimiento socioeconómico basado en valores y principios de igualdad y equidad. La historia del cooperativismo es muy larga, muy extensa, pero podemos resumir que el cooperativismo se presenta años atrás como proceso de mejora de la vida. ¿Qué podemos decir? El cooperativismo se presenta porque un grupo de personas ven que pueden mejorar su estilo de vida y lo hacen por medio de grupos que van esforzándose y van trabajando sobre una sola meta. ¿Qué podemos decir también del cooperativismo? El cooperativismo abarca varios tipos de cooperativismo, como lo son los agropecuarios, cooperativismo de trabajo, el cooperativismo de provisión, cooperativismo de provisión de servicios públicos, cooperativismo de vivienda, cooperativismo de consumo, cooperativismo de crédito, cooperativismo de seguros. Estos tipos de cooperativismos buscan un bien para los propios socios de la cooperativa. Con el esfuerzo mutuo y con el esfuerzo de los demás compañeros vamos a organizar una cooperativa que brinde estabilidad económica a cada uno de sus socios. No solamente estabilidad económica, sino que también en el cooperativismo de trabajo podemos encontrar que muchas de las cooperativas generan puestos de trabajo dentro de ellas mismas para los socios, eh, para poder tener al socio al pendiente de sus intereses, no solamente intereses del mismo, sino intereses de los demás también. Por eso el cooperativismo se destaca por su equidad y por su igualdad con todos los socios que la conforman. El cooperativismo de consumo son aquellas en las cuales se asocian los consumidores para conseguir mejores precios en los bienes y los artículos masivos. En el cooperativismo de crédito otorgan préstamos a sus socios con capital propio. ¿Qué podemos decir en el cooperativismo de crédito? Se une una cooperativa y dentro de ella misma lo que hacen es hacer un ahorro programado y en cierto tiempo lo van distribuyendo a los socios. Es decir, el primer socio pide el préstamo, se lo dan de acuerdo a los ahorros que ya tengan anticipados. Los intereses se van dando y esos intereses se van haciendo para otro préstamo, nuevamente para otro de los socios. ¿Cuáles serían las diferencias del PUC cooperativo y el PUC comercial? El PUC cooperativo, la Administración Financiera Gubernamental, registra de manera armónica, delimitada y específica las operaciones contables y presupuestarias derivadas de la gestión pública, así como de los flujos económicos. El PUC comercial es el Plan Único de Cuentas que busca en su registro las operaciones económicas realizadas por los comerciantes con el fin de permitir la transparencia de la información contable y por consiguiente su claridad, confiabilidad y comparabilidad. ¿Qué más podemos explicar sobre el cooperativismo? El cooperativismo tiene principios y valores. Uno de los principios de ellos es la membresía abierta y voluntaria. Las cooperativas son organizaciones voluntarias abiertas para todas aquellas personas dispuestas a utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar sus responsabilidades dentro de esto. El segundo principio es el control democrático de los miembros de las cooperativas. Son organizaciones democráticas controladas por los miembros, quienes participan activamente en la definición de políticas y toma de decisiones. El segundo principio hacemos entre paréntesis una observación, ya que ese segundo principio nos sirve para verificar que todos pueden votar. En una cooperativa la equidad es lo más importante y la igualdad, es decir, que si yo tengo un cierto porcentaje más alto que fulanito, no interesa porque yo puedo votar porque hago parte de la cooperativa. En el principio 3 tenemos la participación económica de los miembros contribuyentes de manera equitativa y controlan el capital.
Bueno, en el tercer principio podemos verificar que ya viene lo que es la parte del capital, la parte del aporte económico que hacen los socios dentro de la cooperativa. En el cuarto principio vemos lo que es la autonomía y la independencia, de las cooperativas. Son organizaciones autónomas de una ayuda mutua. En el cuarto principio podemos ver y podemos verificar que vamos todos sobre un mismo principio, sobre una ayuda mutua. ¿Qué quiere decir con eso? Todos al principio de una cooperativa hacen un aporte para poder obtener invirtieron. Entonces, ¿cuál es el cuarto principio que hacemos énfasis? Es que esa ayuda que nosotros vamos a darnos entre todos de la cooperativa es para crecer el capital de la cooperativa y crecer nuestros ingresos dentro de esta misma. En el quinto principio está la educación, formación e información de la cooperativa. En el quinto principio podemos resaltar que son los informes que vamos a realizar y que vamos a entregar para todos los socios de la cooperativa. En el sexto principio, que es la cooperativa entre cooperativas, que sirven a sus miembros más eficaces y fortalecen los movimientos, es donde vamos a poder ver que no solamente podemos ser una sola cooperativa, también podemos asociarnos con otras cooperativas más. Cada cooperativa tiene un punto diferente o una rama diferente por la cual se inclina. Entonces nosotros podríamos estar por la cooperativa laboral y otro podría estar por la cooperativa de consumo. Entonces lo que podríamos hacer es una asociación entre cooperativas. En el séptimo principio están los compromisos con la comunidad, y la cooperativa trabaja para el desarrollo y sostenimiento de su comunidad por medio de las políticas aceptadas por sus miembros. En el séptimo principio hacemos énfasis en las políticas que armamos dentro de la composición como tal de la cooperativa. Dentro de una cooperativa o dentro de una empresa siempre van a haber políticas las cuales debemos aceptar en el momento de ingresar a ser miembro de esta misma. Entonces aquí hablamos sobre los compromisos a los cuales nosotros nos estamos acobijando en el momento en que entramos a esta cooperativa. Seguimos con la distribución de los excedentes. La distribución de los excedentes se da cuando ya sacamos lo que son los gastos, los ingresos. Entonces el excedente es lo que queda de la terminación de gastos, los excedentes es lo que nos queda de la terminación de los gastos. Ese excedente, según la ley 20.337, que es la que rige las cooperativas, ese excedente se tiene que sacar un 5% para las reservas legales, otro 5% para el fondo de acciones y labor del personal y otro 5% para el fondo de educación y capacitación del cooperativismo. Entonces tenemos que ya el excedente ya no va a ser de un 100%, sino de un 85%, el cual vamos a distribuir. ¿Qué pasa? Para poder distribuir ese porcentaje se tiene que hacer una votación por medio de la asamblea de cooperativa. Cuando dan el aval de repartir ese excedente no se reparte democráticamente, sino que ese excedente se tiene que repartir de manera equitativa. Se puede repartir por horas laboradas, es decir, si Andrea laboró 10 horas y Wendy laboró 3 horas, entonces obviamente le va a pertenecer más excedente a Andrea por las horas laboradas que a Wendy por las horas laboradas. En las actividades, responsabilidades que adquieren, o sea, en algunas ocasiones las actividades que podemos ejecutar, puede que las mías tarden lo mismo, pero las de Wendy tarden lo mismo, pero las responsabilidades sean diferentes. Entonces, cuando las responsabilidades son diferentes, la persona que tiene más responsabilidad es la que sume un poco más su excedente. La formación y antigüedad también puede afectar la distribución de ese excedente. Pero siempre vamos a tener en cuenta que el excedente se va a dividir de manera equitativa.
Es decir, no vamos a decir que vaya, si tengo 100, me va a dar 50 y 50. No, cuando decimos de manera equitativa, es que vamos a tener en cuenta siempre todos los puntos de vista, las horas laboradas, las responsabilidades, la antigüedad y la formación. Bueno, en cuanto a la rendición de informes, las cooperativas, como sabemos, tienen un flujo de caja que ingresa y un flujo de caja que sale, no solamente por caja menor, sino también por bancos y por otras distribuciones. Entonces, es importante que siempre se haga una rendición de cuentas, un informe para la cooperativa, para que todos puedan revisar qué se ha hecho, qué se ha generado, qué utilidad queda, qué no nos está quedando o qué estamos haciendo mal, para hacer un plan de mejora. En este caso, las rendiciones de informes se hacen para verificar que los ingresos o el capital de cada uno de los socios se esté distribuyendo de manera correcta. Si no se